Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todavía te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Aries. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Muchísimas gracias por tu apoyo, mi querido Aries. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, más intuitivos, lo que el universo te quiere entregar en estos momentos, lo que Dios te quiere entregar en estos momentos para tu crecimiento, para tu evolución. Empezamos, cariño. Tenemos lo que es la carta de la muerte, mi querido Aries. No te asustes, ¿vale? No te asustes. La carta de la muerte representa lo que es al signo de Escorpio, pero también representa el final de algo para empezar otra vez, para resurgir como el ave fénix. Muchos de ustedes, Aries, siento que me dice Richard, yo me estoy aferrando a la vida, me estoy aferrando posiblemente a este proyecto, a este sueño, por los tuyos, por tus hijos, mi querido Aries, o por tu familia, por tu entorno, Aries. Parece como que en algún momento tú hubieras perdido lo que es el sentido de tu vida. Has estado un poco triste o has tocado fondo, o quizá me dice Richard, hubo un momento en mi vida en la cual dije, ya no puedo más, en la cual simplemente dije, se acabó, ya no quiero continuar con esta vida, siento que no puedo más. Vale, mi querido Aries. Mi querido Aries, todos cargamos nuestra cruz a nuestra manera. No hay vida perfecta en esta tierra, Aries. No hay vida perfecta. Todos, de alguna forma u otra, cargamos una tristeza, un resentimiento, un problema. No te sientas mal si a lo mejor me dice Richard, si esto que te estoy diciendo, escuchar a mi familia, a mi entorno, seguro que sentirían vergüenza de mí o lástima de mí y no quiero esto. Estás luchando con esto, Aries. Pero mira, corazón, eso se llama ego. Ego, ¿vale, Aries? Por eso que te digo, mi querido Aries, todos cargamos nuestra cruz a nuestra manera. Tú no te sientas mal si a lo mejor en algún momento buscas un consejo, algún guía de parte de tu familia, de repente tus hermanos, tu entorno, una persona en concreto. Somos seres humanos. Es cierto que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero todavía quizás hay un grupo de ustedes que no se da cuenta de esto y estamos actuando como seres humanos. Tenemos tristezas, tenemos dudas, miedos, inseguridades. Pero esta carta de la muerte te dice, perfecto, ya has tocado fondo, ya sabes lo que hay, ya sabes que hay un problema ahí, pero ahora tienes que resolverlo. Ahora tienes que resurgir como el ave fénix. Tienes que aferrarte a la vida, Aries. La vida continúa, el mundo continúa, la vida todavía te tiene una sorpresa. Cualquier tema que sea tu situación, porque para algunos quizás es lo económico, para otros quizás es el amor, para otros quizás me dice Richard, ni económico ni amor, necesito vida. Te estás aferrando lo que es a la vida. La carta de la muerte te dice que te va a dar lo que es una oportunidad. Una oportunidad. Ya has tocado fondo, ya has pasado por esa experiencia, Aries. Tenías que vivir esa experiencia, amargo seguro, pero ya está. Ahora tienes que resurgir como el ave fénix, cariño. Demuestra, mi querido Aries, de qué palo tú estás hecho. Recuerda que eres el primer signo del zodiaco.
Todo lo mejor de cada signo lo tienes tú, porque eres el primero, cariño. Eres, como se dice, el primogénito del zodiaco, mi querido Aries. Entonces, corazón, si tú quieres, puedes tener la intuición de Piscis. Si tú quieres, puedes tener la fuerza en la parte de proyectos, economía, de Cáncer. Puedes tener también lo que es la seducción, cariño, de Escorpio. ¿Por qué no? Puedes tener el pensamiento, las ideas de Libra, la alegría de Capricornio, la estabilidad familiar de Tauro, la sabiduría de Virgo, y así estaríamos sin parar, mi querido Aries. Entonces, tú tienes que aceptar, cariño, que eres especial. Richard, pero si yo soy especial, ¿por qué estoy en esta situación? Porque es algo que tú tenías que aprender. Es algo que tú tenías que experimentar. Es necesario, porque estamos en esta tierra para aprender, para evolucionar, para crecer. ¿Dónde está escrito que en la tierra todo iba a ser perfecto? Entonces, no serías humano, serías un ser espiritual, mi querido Aries. ¿Dónde está escrito, corazón? Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, mi querido Aries. Me sale Tauro o Virgo. Otra vez Virgo. Escorpio. Libra, un hito más, Capricornio, cariño. Vamos a ver iniciales. Iniciales, mi querido Aries. Vamos a ver. La letra Y, la letra E, la letra H. Muy bien. Continúo con el tarot Z. Vamos a ver, mi querido Aries, ¿qué me quieren decir, mi querido Aries? Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de el Caballero de Espadas. Mira, si tú te das cuenta en esta carta, cariño, aquí hay un personaje que está herido. Fíjate muy bien en su mandíbula, está herido. Pero este personaje es como que recupera fuerzas y está encima de una pantera con alas, cariño. Y la carta del Caballero de Espadas representa dar cara a una situación, hablar con una persona, reflejar tus ideas, tus proyectos, Aries. Me están diciendo. Entonces, corazón, lo que tú de repente por X motivos has dejado en stand-by, lo has dejado pendiente, ahora es cuando tú tienes que actuar. Ve haciendo memoria. ¿Qué es lo que tú tienes que hablar con una persona? ¿Qué proyecto tienes que realizar, cariño? ¿Qué asunto tienes que resolver, mi querido Aries? Haz memoria, corazón, haz memoria. Vamos acá más cartas. Vamos a ver qué más me dicen, corazón. Tenemos lo que es la carta del 6 de bastos, mi querido Aries. Me dice, no lo aplaces, no aplaces las cosas. Si ya te están enviando señales el universo, a través de esta lectura, o de repente tú me dices, Richard, últimamente quiero hacer algo que tenía pendiente, hazlo. Hazlo, me dice, arriesga todo, mi querido Aries. El que no arriesga no gana, corazón. El que no arriesga no gana. Tienes que hablar con esa persona, tienes que ir en busca de ese trabajo, tienes que actuar. La palabra es actuar, Aries. Vos acá más cartas. La carta del 10 de pentáculos. No lo temas a nada, corazón. No lo temas a nada, porque esa actitud que tú vas a poner para hablar con esa persona, para hacer ese proyecto, para dar tus ideas, mi querido Aries, te va a llevar lo que es al éxito. ¿Sabes qué veo, Aries? Una recuperación en ustedes. Una recuperación. Siento que resurges desde tus cenizas, cariño. Tú lo has pasado muy mal.
demasiado mal, mi querido Aries. Muchas personas te han querido ver lo que es en el suelo. Fracasado, fracasada. Pero siento que ha pasado algo que tú dices, Richard, yo soy Aries. Y nada ni nadie va a poder conmigo. Voy a defender lo que es mío. Voy a luchar por evolucionar. Me voy a dar lo que es una oportunidad. Recuerda, mi querido Aries, la felicidad es una decisión. Y muchos de ustedes empiezan a decidir a ser felices. Pero eres tú, cariño. Aquí nadie te va a ayudar. Eres tú, Aries. Eres tú. Si tú de repente, corazón, semanas anteriores, días anteriores, te has sentido un poco triste, deprimido, un poco desanimado, Richard, inclusive me levanto cansado, cansada, no sé qué es lo que me está pasando. Ustedes se reactivan, cariño. Ustedes se reactivan, ustedes van a buscar su camino, su verdad. Vamos a ver qué más me dice. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, Aries. Tienes que hablar con una persona. Tienes que tocar puertas. No te duermas en tus laureles, Aries. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del sol es un sí, Leo. Opción 2, la carta de la torre es un no, Capricornio, pero esta carta nos habla de cambios. Vamos a ver qué te dice el oráculo, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Vamos a ver. Vamos a ver, corazón, dice, perdón. El número 34 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Hay algo que tienes que dejar ir, Aries. Hay algo que tienes que soltar, me están diciendo. Con esto no te digo, corazón, que tú te quedes con un resentimiento, pero parece como que tú estuvieras intentando retener a una persona. Y siento que con esta carta, esa persona en este momento necesita su libertad, necesita vivir más, mi querido Aries. Esto mayormente pasa cuando de repente alguno de ustedes no quieren aceptar que la relación se ha terminado con esta persona y te aferras. A lo mejor buscas su contacto, vosotros van quedando de vez en cuando, pero no sabes qué tipo de relación tienes con él o con ella. Porque esta persona, si te das cuenta, está representado como un colibrí. Y aquí esas manos abiertas me están diciendo que debes darle su libertad. Mira, Aries, no podemos obligar a que una persona nos ame, a que una persona, cariño, quiera quedarse contigo en tus momentos más difíciles. No podemos. Tarde o temprano esta situación se sale de control. Tarde o temprano. Pero si tú, cariño, le das su libertad, esa persona con el tiempo se dará cuenta de lo especial que tú has sido en su vida. Porque no creo que sea tampoco mala persona, simplemente que quizás en estos momentos las cosas no funcionan entre ustedes. Y luego el tiempo lo pondrá todo en su lugar, mi querido Aries. Por eso que la carta de la muerte dice, el final de algo para empezar algo nuevo, se cierra un ciclo. Tú tienes que continuar con tu vida, esta persona tiene que continuar con su vida. Si esta persona es para ti, cariño, como dice en esa frase, lo que Dios ha unido, el hombre no podrá separar, esa persona volverá. Si no es así, tenlo por seguro que va a aparecer una persona nueva en tu vida, Aries. Pero no trates de retener a alguien. No trates, porque las cosas se pueden complicar.
Suelta, libérate. Tienes que empezar algo nuevo, cariño. Date una oportunidad. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del tarot de la New. El tarot de la New, mi querido Aries. Vamos a ver. La carta del As de Bastos. Siento, mi querido Aries, que ustedes con esa persona es como que me dice Richard, esta persona es mi complemento. Es como que a ti te arrancaran un pedazo de tu corazón. El tan solo pensar que esta persona ya no pertenece a tu vida o no va a pertenecer a tu vida, a ti te causa mucho dolor, mi querido Aries. Es normal. Mayormente, la persona que sufre más es la persona que ha entregado todo, que ha amado. Y en este caso me dicen, eres tú, mi querido Aries, quien los sentimientos hacia él o hacia ella han sido puros. Tú siempre has ido con la verdad por delante. Pero esta persona no está bien contigo. Esta persona quiere su libertad. Esta persona quiere marcharse. Y quizá de repente tú, por retenerlo, cariño, conflictos, discusiones, enfrentamientos, engaños, mi querido Aries. A ti te duele, pero es necesario, corazón. La carta del 6 de copas. Muchos de ustedes, mi querido Aries, quizás esto ya pasó y ahora estás en esa etapa del luto de amor, Aries. Te levantas mucho en la madrugada. Todavía te cuesta acostumbrarte quizás a dormir solo o sola. Es como que en cada esquina de tu casa sientes la energía de esta persona. Para algunos de ustedes quizás, cariño, no solamente está relacionado con la conexión de pareja. Para algunos de ustedes, Aries, cariño, me hablan también de una pérdida. Hay alguien que ya no está en esta tierra, que ha pasado lo que es hacer un ser de luz. Pero tú sientes su energía, tú sientes su presencia. Quizás de repente me dice Richard, yo sueño con él o con ella y me levanto a las 3, 4 de la mañana. A veces pienso que me estoy volviendo loco, loca. No, cariño, su energía todavía continúa en tu ambiente, en tu entorno. Y quizás porque tú lo estás pensando. Pero este ya no es su plano. Tiene que pasar a otro plano, Aries. Tienes que dejarle libre a esta persona. Siento que este ser de luz se queda por tu tristeza, cariño. La carta del carro. Sí. Una persona muy cercana. Tú lo sueñas mucho, porque el carro representa intuición, el carro representa también lo que es familia. Te levantas mucho en la madrugada y lo sueñas, Aries. Para ti esta persona fue muy importante. Aquí me muestran dos energías, una mujer y un hombre, me muestran. Una persona que puede ser de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, como también elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Pero hay una tristeza, hay un asunto pendiente que tú tenías que hablar con él o con ella. Hay algo que se quedó, como se dice, en stand-by. Tú necesitabas decir algo a esta persona. La carta colgado, cariño. Noto que para siempre rezando, orando. Noto que siempre en tus oraciones lo llevas a esta persona. Está presente su energía contigo, Aries. Vamos a ver qué te quiere decir. Vamos a ver qué te quiere decir esta persona. Hay una persona que está en tu mente, en tu corazón y ya no está en esta tierra.
Vamos a ver qué te quiere decir esta persona, Aries. Vamos a ver, ¿qué te quiere decir? La carta del 7 de bastos, cariño. Esta persona se queja mucho. Siento, mi querido Aries, que esta persona quiere advertirte posiblemente de una traición. Porque si te das cuenta, aquí hay una carta en la cual hay un personaje que está atravesado con unos bastos. Quiere decirte que tienes que tener mucho cuidado. Hay una persona que te va a traicionar, Aries. Recuerda que los seres de luz aparecen en nuestras vidas cuando nos quieren proteger. La carta del 6 de bastos, corazón. Algunos de ustedes, escucha, algunos de ustedes se han separado del gran amor de su vida por una traición. O muchos de ustedes, si están en pareja, puede ser que existe la posibilidad de que alguien muy cercano te traicione y esto lleve a que tú te separes del ser amado. Por eso que te quiere advertir, mira, quiere que esta pareja estén juntos. Hay un ángel detrás, mi querido Aries. O muchos de ustedes, Aries, puede ser que te has dejado llevar por los comentarios, los chismes, y esto ha llevado ¿a qué? A que tú te separes de una persona muy importante en tu vida. Y ellos quieren que tú tengas una reconciliación. Están tristes. Se sienten muy tristes, cariño. La carta del as de bastos, mira. ¿Sabes qué siento, Aries? Siento que la persona que tú tienes que dejar ir, la persona que tú me dices, Richa, yo lo quiero, pero por X motivo vosotros están como perros y gato, esta persona te quiere, pero hay alguien que se encarga de separarlos. Hay alguien que le bombardea de comentarios, que le seduce, pero esta persona te quiere, cariño. Sino que existe una persona con mucha maldad, que quiere separarte de ese hombre o de esa mujer de tu vida. No quiere que tú seas feliz. Y ustedes lo van a descubrir. ¿Por qué? Porque tus seres de luz ya se están manifestando. Quieren protegerte, Aries. Ustedes van a descubrir quién es esa persona que se va a encargar de separarte de tu pareja o ya lo ha hecho, Aries. Prepárate, corazón. Por eso que ellos se están manifestando. Vamos a ver dos cartas. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. La carta del 6 de oros, de pentáculos, y la carta del 10 de pentáculos. Una persona que de repente te debe lo que es dinero, o tú le estás pasando algún tipo de dinero. Puede ser elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Puede ser, ¿vale? Otra vez me dice 10 de pentáculos, Capricornio, Tauro, Virgo. Una persona con la cual quizás ustedes tienen hijos en común también. O simplemente, corazón, con esta persona tú coincides. Quizás en un parque, puede ser un centro comercial o una escuela. Mayores de 30 años. Muchos de ustedes, pero tú solamente toma lo que mejor suena para ustedes. Una persona, cariño, que inclusive de repente puede ser que sea profesor, profesora, o tiene a su cargo muchos personales. Aparentemente entre ustedes hay una buena comunicación, buena sonrisa. Me dicen, cabello corto, mujeres más o menos por aquí por el cuello, hombres también cabello corto, las mujeres de cabello negro, castaño, hombres cabello corto, para atrás se peinan algunos, puede ser que tengan canas, me dicen. Están en un lugar donde no hace mucho frío, entonces el clima es agradable, Aries. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Haz caso de las revelaciones. Hay una persona que te va a traicionar o ya te traicionó, pero quizás tú no sabes quién es. Muy pronto lo vas a saber. Hasta la vista, corazón. Gracias por tu apoyo.